Hola, bienvenido a este tu espacio Presente 7. Ahora ya estamos a más de la mitad de la lección de este trimestre. Ahora no hablaremos acerca específicamente de Job, aunque dice en el título el libro de Job, sino más bien hablaremos acerca de sus hijos. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñame. El humano no puede vivir en dolor porque no fue creado por Dios con ese propósito. ¿Para qué crearía Dios al hombre sabiendo que éste ha de sufrir? Muchas veces nos preguntamos también esto en nuestras vidas. ¿Por qué nos creaste, Dios, si es que vamos nosotros a sufrir? Vemos en Job capítulo 8 acerca de los hijos de Job, en el versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Estas palabras son palabras muy fuertes que se le dijeron a Job, como diciendo, bueno, tus hijos son muertos ahora a causa de su pecado. Pero aparentemente vemos que Job, como ofrecía sacrificios delante de Dios por los pecados de ellos, entonces esa sangre que se cometió contra ellos y contra sus siervos y contra todos los que murieron en aquella hora del día tormentoso de Job, fue una sangre inocente. Cuando nosotros vemos en nuestras vidas que nuestra creación parece ser solamente para dolor y sufrimiento, deberíamos de leer San Juan capítulo 16 y reconciliar este asunto del amor juntamente con el dolor. Dice el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Cuando nosotros pensamos que hemos nacido en dolor y en sufrimiento, entonces deberíamos de recordar esas palabras que se les dicen a las madres cuando ellas tienen dolor de parto, pero cuando ha nacido su hijo, ya no se acuerdan de todo ese dolor tormentoso con el cual sufrieron. Entonces, si fuimos creados en este mundo y en este mundo ahora sufrimos, debemos de recordar que nosotros no fuimos creados solamente para sufrir. El dolor para el creyente lo hace preguntarse del porqué de su existencia. Si nosotros no fuimos creados para el dolor, podríamos preguntarnos entonces el porqué de nuestra existencia. Job registra unas palabras que son sumamente importantes en todo esto. Dice Job capítulo 10, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Job también se preguntaba esto. Si Dios no lo había creado para sufrir, entonces ¿por qué ahora lo estaba desechando? Nota entonces las palabras sentimentales de parte de Job hacia Dios, porque Job sabía que Él lo había creado, lo había formado y que aún lo cuidaba. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Él le decía a Dios, Dios, acuérdate de todas esas cosas, de cómo es que me formaste desde el polvo de la tierra y cómo es que ahora me desechas. En el siguiente versículo sigue diciendo, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Job necesitaba una esperanza nuevamente en su Creador, porque si Él lo había creado y lo había cuidado hasta ahora, ¿por qué entonces parecía que no tenía ahora su cuidado de parte de Dios? Le estaba reclamando a Dios y le estaba diciendo, ¿por qué si tú me formaste con amor y con cuidado, por qué ahora me desechas? ¿Por qué me deshaces, Señor? Cada vez que nosotros nos preguntemos en nuestra vida, ¿por qué, Señor, me creaste para sufrir? ¿Por qué no preguntarnos cuántos cuidados tiene Dios ahora por nosotros
y ahora en nuestra vida. ¿Y por qué no preguntarnos mejor que si Dios es un Dios creador y es un Dios sustentador? ¿Por qué debiera de permitir el sufrimiento ahora en nuestras vidas? En el mundo no hay ni una persona totalmente justa y sin pecado, por eso todos necesitamos un Salvador. Romanos capítulo 3 en el versículo 10 registra: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nosotros sabemos que muchas personas son injustas, pero así como sabemos que muchas personas son injustas y muchas personas hacen maldad, también nosotros sabemos que nosotros no somos personas justas, porque dice el libro de Job: ¿quién se justificará? ¿Quién será justo delante de Dios y del Todopoderoso? Vamos a ver en Job capítulo 9, en el versículo 29, cómo es que dice Job acerca de sí mismo que él era un hombre impío también. Dice: yo soy impío. Estas palabras son literales. Aunque más adelante también Job registra en el capítulo 10: aunque tú sabes que no soy impío. Entonces, ¿cómo esto que es impío y a la vez no es impío? Job sabía que él tenía pecado porque es una persona como cada uno de nosotros que ha nacido en pecado. Tiene una naturaleza pecaminosa. Pero justamente en ese momento de aflicción y de sufrimiento, él sabía que no había pecado delante de Dios para que le sobreviniera todo este mal. Incluso él reconoce que Dios ha actuado con él sin causa. Ahora, él era inocente por esta aflicción que estaba pasando, pero a la vez era un hombre impío. ¿Cómo entendemos entonces que somos personas impías e inocentes a la vez cuando pasan situaciones tormentosas? Veamos que Job sabía que había pecado delante de Dios, y él sabía que lo había hecho en su juventud principalmente, y así lo registra el libro de Job. ¿Tenía Dios entonces algo por qué acusarlo o castigarlo? Muchas veces nosotros sabemos acerca de nuestros pecados pasados, que en verdad tiene Dios cosas de qué acusarnos, cosas por las cuales hemos pasado. Y tiene Dios una causa por la cual castigarnos, aunque muchas veces esto no es así. ¿Cómo distinguir entonces cuando a veces es por una causa o a veces es sin causa de parte de Dios las cosas malas que suceden en nuestra vida? Muchas veces no lo sabremos y entonces tendremos que lidiar con esas situaciones de la vida. Esta tierra está llena de casos tristes e injustos a los que no podemos dar una respuesta. Muchas veces no entendemos por qué cosas malas le pasan a personas buenas. En Jeremías capítulo 22, en el versículo 17, leemos: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente. Dios permite que sangre inocente sea derramada, así como lo vemos en Isaías capítulo 59, en el versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Y también vemos en Joel capítulo 3, en el versículo 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Espera bien, ¿será que Dios está permitiendo que sangre inocente sea derramada? Es verdad que Dios puede permitir el pecado. Dios puede permitirnos que nos pasen calamidades. Pero ya hablar de que los inocentes no solamente sufran, sino que también mueran, es un tanto complicado entender esta parte de Dios. Y veamos en Génesis capítulo 4 un ejemplo del que trata la lección de esta semana. Dice el versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Dios permitió esto? Por supuesto que sí, porque dice lo mató. Pero Dios dio un castigo a Caín. Leemos más adelante desde el versículo 10 hasta el 11. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque Caín tuvo su castigo de parte de Dios, ¿cómo pudo Dios permitir la muerte de un justo que era Abel? Porque Abel había hecho justicia de parte de Dios. ¿Será que todo el castigo de parte de Dios hacia Caín pudo traer de vuelta a su hermano Abel a la vida? ¿Y será que Dios estaba haciendo realmente justicia de la muerte de un justo que fue Abel? Ahora por eso quiero preguntarte, Abimael Manzano, si Dios es un Dios justo, ¿por qué entonces Dios permite acciones injustas como la que le pasó a Abel? Debemos de regresar al principio, a la creación del ser humano para responder a esta pregunta. En la creación del ser humano, Dios le da a Adán y a Eva el libre albedrío, la libertad de poder elegir por ellos mismos. Y recordemos que Dios les dice, de todo árbol del huerto vas a poder comer, excepto de este árbol que está aquí, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este no vas a comer. Dios les da el poder de elección. Ellos tenían la libertad de elegir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Nosotros sabemos que ellos decidieron no obedecer a Dios, utilizaron más su libre albedrío. Ahora bien, en la actualidad Dios sigue dando a nosotros libre albedrío. Nosotros hemos hecho un mal uso del libre albedrío. Es decir, en lugar de preferir ir a la iglesia, algunas personas prefieren ir a un antro o ir a alguna fiesta en lugar de dar. Se prefiere robar, quitar. En lugar de decir buenas palabras a alguna persona en reconocimiento por alguna virtud, se decide hablar mal de ellas a las espaldas. Y bueno, también algunas personas en lugar de ser fieles en el matrimonio deciden tener aventuras, ser infieles. Porque tienen la libertad de elegir, tenemos la libertad de elección, solo que hemos usado mal ese libre albedrío que Dios nos ha dado y por eso existe injusticia en este planeta Tierra. La pregunta es, ¿por qué Dios, si conocía todo lo que iba a pasar, toda la injusticia que iba a suceder al darnos libre albedrío, por qué Dios decide darnos libre albedrío? Bueno, la respuesta es que aunque el libre albedrío es lo que hace posible el mal y la injusticia, también es la única cosa que hace posible el amor. ¿Por qué? Si Dios puede controlar absolutamente todo, es decir, controlar cada navaja, cada pistola, cada misil, a cada persona, de tal manera que todos no puedan cometer ningún acto de injusticia. Dios puede tener controlados a todos, absolutamente a todos, las personas y todas las cosas. Sin embargo, si Dios nos tuviera controlados de esa manera, nosotros dejaríamos de ser seres humanos y entonces seríamos máquinas, autómatas. Y de esta manera, al ser máquinas, ya no podríamos amar. Y ya no podríamos decir que amamos a Dios, porque no puede ser posible. Entonces Dios decide darnos ese libre albedrío para que nosotros podamos decidir amarlo a Él, poder elegir amarlo a Él, poder elegir obedecer su voluntad. Lo que pasa con la injusticia en esta tierra es que nosotros hemos decidido utilizarla no de la forma correcta, no de acuerdo a la voluntad de Dios. La injusticia no está de acuerdo con Dios. Dios, en el último versículo del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, dice que toda obra va a ser traída a juicio. Toda obra, ya sea buena o sea mala. Es decir, la injusticia que vivimos en este mundo va a tener un fin en el juicio de Dios.
Ser cristiano no evita el mal en nuestra vida, pero sí asegura que Dios estará con nosotros a través de él. Ya vimos que lo que le pasa a los impíos también es posible que le pase a los justos, y esto a veces es difícil de comprender. Romanos capítulo 3, versículo 8 registra: ¿y por qué no decir, puntos suspensivos, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, si de todas formas nos van a pasar cosas buenas o malas en esta vida, siendo justos o siendo impíos, ¿por qué ser justos delante de Dios? Nosotros vemos que hay una gran diferencia entre pasar tribulación con Cristo y pasar tribulación sin Cristo. Incluso vemos en Gálatas capítulo 6, en el versículo 12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Sigue diciendo, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, si nosotros padecemos persecución, parece ser a veces un motivo bueno para saber que nosotros estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Nota que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, si nosotros estamos bien en conformidad con nuestra vida y no estamos pasando por tribulación o por alguna aflicción, esto podría ser algunas veces un indicador que no estamos bien en la verdad. Apocalipsis capítulo 12 registra la ira de Satanás contra los hijos de Dios en el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así es que quiero mostrarte un versículo de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 5, en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si nosotros padecemos persecución, gracias al nombre de Jesucristo, entonces tendremos galardón en el reino de los cielos. Tribulación, angustia, persecución. ¿No quisieras todo pasarlo por causa del nombre de Jesucristo? Necesitamos aprender a confiar en Dios, veamos o no veamos las respuestas a nuestras preguntas. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6 nos dicen: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Si Jesús parece estar diciendo algo, parece estar diciendo que no nos afanemos por las cosas de esta vida, porque aunque hay necesidad en el hombre de ciertas cosas, Dios también sabe todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias y todos nuestros problemas y pesares. Entonces, cuando tenemos estas calamidades en nosotros, debemos de confiar más plenamente en Dios. Y te pregunto, ¿será que el pájaro y las aves no mueren? ¿Y será que las flores no se marchitan? Aún con todo esto, con que las aves mueren y que las flores se marchitan, Dios se preocupa por ellas y está al tanto de todo, así también en nuestras vidas. Leamos Salmo capítulo 143 en los versículos 1 y 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti
ningún ser humano. Cuando venimos delante de Dios para que Él nos haga justicia de nuestro adversario, ya vimos que debemos de considerar que nosotros tampoco somos justos delante de Dios y que ¿quién se considerará justo delante de su presencia siendo un ser tan santo y tan perfecto? Sin embargo, 2 capítulos antes de ese capítulo que acabamos de leer, leemos: que el justo me castigue será un favor, en el Salmo 141. Es decir, si tuvieras que escoger entre que los impíos te juzguen o entre Dios, ¿a quién escogerías? Finalmente a Dios, supongo. Job capítulo 40, en el versículo 8, nos dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Job quería entrar en juicio con Dios. Job quería saber lo que le estaba sucediendo. Y es que cuando nos pasan situaciones, queremos saber qué es lo que realmente está sucediendo. Pero ¿entraremos nosotros en juicio con Dios? Finalmente es una bendición, porque es mejor entrar en juicio con Dios que delante de nuestros enemigos. Así es que lo único que nos espera y lo único que nos debe de importar a nosotros es confiar en Dios pese a las adversidades que nunca jamás entenderemos. Aunque el cristiano sufra igual que el no creyente, el cristiano tiene la esperanza de que el mal pronto terminará. Aunque en esta lección vimos que Dios permite la sangre de personas que son inocentes, vemos que hay una diferencia muy grande entre ser inocente y ser culpable, y entre estar con Dios o estar sin Dios en situaciones adversas de la vida, como es la muerte. Leamos juntos Proverbios capítulo 3, desde el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. De verdad, si hay una diferencia entre guardar la ley de Dios o no guardarla, y hay una diferencia entre vivir bien o vivir de una manera mala, y aquí se registra que nosotros vamos a vivir largamente y que se nos aumentarán años de vida y que aún tendremos paz. Y te pregunto, ¿habría un propósito para vivir esta vida? Por supuesto que sí lo hay. ¿Quieres vivir tú en el reino de los cielos? Entonces tienes que vivir esta vida. ¿Quieres tú que otras personas se salven? Entonces tienes que vivir en esta vida. Ese es nuestro propósito en esta tierra, aun cuando veamos la sangre de personas inocentes. Para maestros, ¿cómo estudiar esta lección con tus alumnos? El dolor para el creyente lo hace preguntarse del porqué de su existencia. Lee Job 10, 2, 3, 8 y 9. Job 19, 25 y 26. Pregunta: de acuerdo al discurso de Job, ¿qué responsabilidad de Dios quería dejar en evidencia? Reflexiona. En el momento de sufrimiento, ¿qué consuelo puede encontrar el creyente en saber que Dios es su creador? En el mundo no hay ni una persona totalmente justa y sin pecado. Por eso todos necesitamos un Salvador. Lee Romanos 3, 10 y 23. Juan 14, 6. Pregunta: ¿cómo entendemos que Job era inocente y al mismo tiempo pecador? Reflexiona. ¿De qué modo la experiencia de conocer a Dios y su santidad nos ayuda a ver la necesidad absoluta de la cruz? Esta tierra está llena de casos tristes e injustos a los que no podemos dar una respuesta. Lee 1 Corintios 2:14, 1 Juan 4, 8 y 9. Pregunta: ¿cómo debe vivir un cristiano ante preguntas que no pueden responderse hoy? Reflexiona. ¿Qué podemos decir ante quienes juzgan a Dios por permitir estas situaciones injustas? Ser cristiano no evita el mal en nuestra vida, pero sí asegura que Dios estará con nosotros a través de él. Lee Génesis 4:8, Apocalipsis 12:17, Juan 16:33. Pregunta: ¿por qué a veces pareciera que al cristiano le ocurren cosas aún más malas que a los no creyentes? Reflexiona.
¿De qué modo el saber que Jesús reconoce la realidad del mal nos consuela y fortalece en medio del dolor? Necesitamos aprender a confiar en Dios, veamos o no veamos las respuestas a nuestras preguntas. Lee Hebreos 11:1, Romanos 5, 12, 19 y 20. Pregunta: ¿cuál es la relación entre el sufrimiento y la fe en el libro de Job? Reflexiona: ¿de qué modo el conocimiento de la naturaleza pecaminosa de la humanidad cambia tus ideas acerca del sufrimiento? Si nosotros vemos la muerte de las personas inocentes, es para bien. Acompáñame a ver en El conflicto de los siglos la cita que tiene registrada la hermana White. Atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. ¿No era más que una instigación más poderosa para traer a otros a su fe? Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Esto fue Presente 7.